Muy bien, viernes 20 de noviembre del año 2020 estamos en una programación más de Punto de Impacto, retransmitido en todos nuestros canales oficiales, en nuestro canal oficial en YouTube, Manantial TV Satelital, y en nuestra plataforma digital, en Facebook Live, Manantial Informativo, y en Twitter, @ManantialNoti. Nos encontramos con un reconocido abogado, él es el doctor Juan Vizueta Ronquillo, ha ocupado cargos muy importantes como es director del Consejo de la Judicatura, ha sido vicepresidente también del Colegio de Abogados del Guayas. En la parte gremialista ha peleado mucho y ha luchado mucho por mantener en firme la potestad de todos los gremios de la provincia del Guayas. Doctor Juan Vizueta, bienvenido a una programación de Punto de Impacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad que me brindes. Muy importante ustedes como candidatos ahora en estas elecciones que se han venido bastante postergando, lo que tiene que ver las elecciones, yo le digo, de uno de los colegios más importantes de la provincia del Guayas, ¿por qué no decirlo del país? El Colegio de Abogados del Guayas, con más de 17.000 afiliados, en unas elecciones que se han venido postergando prácticamente un año, ¿no? Si no me equivoco, doctor Vizueta. Sí, lamentablemente, pues, producto de una serie de situaciones que se han venido presentando desde el momento mismo en que se vio suspendida la elección del colegio, producto de la pandemia, que se generó en el mes de marzo del presente año, y luego de ello, el hecho de que se generó una resolución por parte de una de las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el que se disponía justamente el hecho de que se permitía el voto universal propio de una democracia mayoritaria, con la posibilidad de que no solamente los afiliados que se encuentran al día en las cuotas sociales pues tengan este derecho, ya que se ha tratado de establecer una diferencia entre lo que implica un derecho y lo que implica un beneficio. Correcto. Los beneficios solamente para aquellos que han estado aportando con las cuotas sociales al día. Y el derecho que es parte de, repito, de una democracia sustancial. Pero este voto universal, ¿cómo se consigue? Porque antes usted tenía que estar al día para poder participar como candidato o para poder participar en el libre sufragio. ¿Quién consigue? A través de una acción de protección creo que se consigue esto. ¿Y quién lo consigue? Ya, la acción inicialmente fue presentada por el abogado Jimmy Delgado Soriano. ¿Ya? Él es el que presenta la acción de protección, que inicialmente fue negada, pero posteriormente, como reitero, fue conocida por parte de una sala de la Corte Provincial del Guayas, quien comienza a hacer un análisis mucho más pormenorizado respecto del alcance democrático que deben de tener los gremios frente a una elección de esta naturaleza. Muy bien, es importante también reconocer que después de la pandemia pues viene ya para que de nuevo se lleven a cabo las elecciones. Se pelea porque el complejo deportivo que ustedes tienen en la vía Salitre, que es con jurisdicción de Daule, siempre ha permanecido en luz verde. Entonces ciertos candidatos pretendían y daban a conocer que se hagan las elecciones con el permiso del COE, en este caso el COE cantonal de Daule. Pero un candidato, digámoslo con nombre y apellido, el vicepresidente actual también que es candidato, el abogado Fabián Llanes, presentaron a 4 listas para que se sigan postergando esas elecciones por prioridad a la pandemia, a garantizar la vida de los abogados, de la ciudadanía. Pero el candidato, el doctor Ricardo Vanegas, también peleando como única lista para que se lleven a cabo las elecciones en el COE cantonal de Daule. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se unieron las 4 listas? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó ahí, a ver, doctor Vizueta? Creo que el tema es claro ahí, Carlos, porque el derecho de sufragio no puede ser de ninguna manera obstaculizado por otro tipo de circunstancias. Es importante señalar que en el caso de la provincia del Guayas, la capital provincial sigue siendo Guayaquil. Y en ese sentido, considerábamos de que la mayor cantidad de agremiados se encontraban domiciliados en esta ciudad. Y en ese sentido, pues no era concebible el hecho de que se vaya a trasladar la sede para un sufragio en un lugar que iba a generar una serie de inconvenientes. No solamente respecto del traslado, sino sobre todo respecto de las seguridades o de la bioseguridad que debería asegurarse por parte del Tribunal de Honor, que en aquel momento estaba al frente del Colegio de Abogados del Guayas, y era importante poder salvaguardar o garantizar esas... Este Tribunal de Honor, ¿ustedes lo consideraban que estaban imparciales, estaban con transparencia? ¿Por qué se lo removieron ahí? Bueno, fue removido, entiendo, por parte de quienes integran el actual directorio del Colegio de Abogados del Guayas. Ellos consideraron de alguna manera pues que no se tomaban en consideración todos los aspectos que estaban siendo esgrimidos por parte de cada uno de los candidatos, y en ese sentido pues entiendo de que esa fue una de las razones más importantes para haber pedido la remoción de todos los integrantes del tribunal. Porque había un pedido de elecciones que el COE cantonal había dado la autorización para que se den el pasado 17 de octubre, en este caso en el complejo deportivo de ustedes, los abogados, ¿no? Sí, yo creo que ahí, reitero, Carlos,
El tema era netamente la distancia, el tema era de que no prestaban las seguridades y sobre todo se podía considerar como un obstáculo para efectos de que se lleve efecto ese derecho al sufragio. La movilización también, todas estas cosas. La movilización, muchas veces se piensa que todos los agremiados están en condiciones de poder trasladarse y tener los medios suficientes para poder trasladarse a un lugar que en la práctica pues, representaban 20 minutos, 30 minutos el traslado. Y sobre todo el hecho de realizarlo en un día de fin de semana, cuando ya existía de manera reglamentaria una fecha en la que debía llevarse efecto la elección del Colegio de Abogados del Guayas, trastocando las actividades propias de los abogados, porque poner una elección para que se celebre un día sábado, es evidente de que no solamente los abogados, todos los ciudadanos generalmente destinamos ese día para cuestiones familiares o para cuestiones de otra índole, que de una u otra manera pues iban a generar un impedimento para que se lleve efecto ese derecho al sufragio. Muy bien, estamos en vivo y directo con el doctor Juan Vizueta, él es candidato a vicepresidente por la lista 5, en conjunto con el doctor Alfonso Luz Yunes, para las elecciones que se avecinan en el Colegio de Abogados. Ya sería, ¿para qué, más o menos, para qué meses había facultado ya para que hayan estas elecciones? ¿Será para el otro año o diciembre de este año? No sabemos todavía porque, repito, hay un nuevo Tribunal de Honor que no hay un pronunciamiento. hace las veces de Tribunal Electoral para estas nuevas elecciones. Y en ese sentido, pues consideramos de que ellos deberán sesionar y deberán tomar la decisión que corresponda respecto a fijar una nueva fecha, pero sobre todo, repito, que brinde las condiciones necesarias para que no se vea coartado este derecho al sufragio. ¿No hay un pronunciamiento por parte de ellos, el Tribunal de Honor con ustedes, con la lista, para que lleguen a un acuerdo y las elecciones sean en la Vía Salitre, en el complejo de ustedes, o sea aquí en Guayaquil, uno de los coliseos grandes que tiene esta hermosa ciudad? ¿Se llevan a cabo estas elecciones, gane quien gane? Creo que eso debe de ser consensuado. Creo que de una u otra manera, más allá de la imposición que pueda tener un Tribunal de Honor, no debe de hacer oídos sordos frente a cuál es el clamor que representan cada una de estas listas, y esto es lo que generó justamente este inconveniente en el sentido de que se haya pedido la destitución de los anteriores miembros del Tribunal de Honor. Sin duda alguna, esto ha venido alargando un poquito más el periodo, en este caso, del presidente, el abogado Jimmy Salazar, ya con 7 años consecutivos en la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas. Muchos lo involucran con el caso Arroz Verde, con su ex cónyuge, en este caso la abogada Pamela Martínez. También involucra en este caso al candidato Fabián Llanes por la misma lista en la parte política, pero bueno, sin duda alguna, doctor Juan Vizueta, ¿cuáles son las medidas de ustedes como la lista 5 junto al doctor Alfonso Luz Yunes? Las prioridades, ¿ustedes creen que se van a llevar a cabo estas elecciones en este año? Ya serían para febrero del próximo año. ¿Y qué es lo que ustedes exigen al Tribunal de Honor? Bueno, primero el hecho de que es importante tratar de establecer y poner en práctica lo que ha sido nuestro eslogan, que no es otra cosa que la defensa profesional es nuestra bandera. ¿Ya? Y en ese sentido, pues nosotros consideramos de que es importante de que estas elecciones se lleven a efecto en el menor tiempo posible. Ojalá se pueda llevar a esa elección en el mes de diciembre. De lo contrario, pues consideramos de que ya pasaríamos el año 2021 en el mes de enero o máximo en la fecha de febrero, en la que pues reglamentariamente, como lo he señalado, está establecido de que se lleven a efecto las elecciones para renovar el directorio del Colegio de Abogados del Guayas, y no solamente aquellos, sino todos sus estamentos como el Club de Abogados, como la Asamblea Nacional de Abogados, y luego de ello pues todo lo que se refiere también al Tribunal de Honor. Creo que eso es importante y en esa medida pues se pueda dar una pauta de un respeto a lo que significa la alternancia en el poder, ya que como se ha señalado pues ya existen una prórroga excesiva del actual presidente y los miembros del directorio, que debe de ser renovada compatible con un Estado democrático. Muy bien, estamos con el candidato, con el doctor Juan Vizueta Ronquillo. Él es candidato a la vicepresidencia del Colegio de Abogados del Guayas, en conjunto con el doctor Alfonso Luz Yunes por la lista 5. Sabemos que son 5 candidatos que se están en esta parte involucrando para administrar los nuevos rumbos del colegio más importante, no solo de la provincia del Guayas, del país, con más de 18.000 socios. ¿Cuántos son ustedes, si no me equivoco? Claro, se ha señalado de que aproximadamente serían entre 17.000 afiliados. Luego de ello pues se ha hecho más o menos un análisis luego de depurar el padrón electoral de aproximadamente 16.400 sufragantes, que más o menos ese es el cálculo que se tiene más o menos para poder llevarse a efecto en las próximas elecciones. En sí, ¿ustedes qué? ¿El Tribunal de Honor necesita hacer una asamblea? En este caso necesita que conteste la Federación de Abogados, porque también hay una pelea por la Federación. No se sabe quién mismo es el mismo presidente de la Federación de Abogados del Ecuador.
En sí, ¿qué necesita el Tribunal de Honor en base a las 5 listas para que se lleven a cabo estas elecciones, mi estimado doctor Juan Bisuet? Garantizar el derecho al sufragio de modo universal, que es lo que nosotros hemos reclamado, al igual que las otras listas, excepto la lista que usted nos menciona, que preside el doctor Ricardo Vanegas, que ha querido, sin tomar en consideración una serie de aspectos como el local, como el lugar, como las condiciones de bioseguridad, y nosotros exigimos de que estas condiciones sean consideradas para efectos de que se pueda generar, no exista un mayor grado de ausentismo, porque de nada serviría el hecho de que se haya logrado, de que se genere un voto universal y luego de ello, a través de una serie de escenarios o de circunstancias, impedir de que se genere ese voto universal. De tal manera que es importante de que se cumplan esos escenarios, que esperamos de que así sean cumplidos por parte del actual Tribunal de Honor. Pero ustedes sí estarían de acuerdo que mejor sea aquí en Guayaquil, no en el complejo. Evidentemente, una de las primeras condiciones. Para la movilización de los abogados más cercanos. Una de las condiciones importantes es el hecho de que se lleve efecto la elección en día laborable y en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que todos puedan tener acceso, todos puedan tener las condiciones de poder acudir a ejercer su derecho al sufragio. Con el aforo necesario y todas las medidas de bioseguridad, en ese aspecto no hay ningún problema. Es lo que exigimos. Muy bien, lo que tiene que ver en la sentencia del Tribunal Constitucional, que se le mencionaba ahí, en este caso, uno de los candidatos al doctor Alfonso Luz Yunes. ¿Cuáles han sido las medidas? ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo ve su perspectiva en base a esto? Bueno, yo creo que ahí pude revisar alguna entrevista que se realizó por parte de este mismo medio, Carlos, en el que se trataba de indisponer a los candidatos que estamos conformando la lista 5. Y en ese sentido se hacía referencia incluso de que se habría debilitado las actuaciones de los colegios profesionales, no solamente el colegio de todos los colegios de Guayas, en virtud de una sentencia que se habría expedido en el año 2007-2008 por parte del entonces Tribunal Constitucional, y en la que habría firmado como uno de los jueces de aquel entonces el doctor Alfonso Luz Yunes. Yo creo que eso genera y evidencia un total desconocimiento de aspectos netamente constitucionales. Es importante de que, y sobre todo nos sorprende de que esa crítica venga de un abogado, porque podríamos aceptarla de alguien que no tiene una formación jurídica. Digo esto porque la Constitución de la República de aquel entonces, me refiero a la Constitución del año 98, que estaba en vigencia en el año 2007, todavía, establecía claramente en el artículo 23 de la Constitución un derecho supremo respecto a la libertad o la voluntad de asociación y de reunión. Y en ese sentido, pues no solamente en este caso la Constitución de la República del año 98, sino la Constitución del año 2008, en el artículo 66 reitera justamente esa decisión de permitir de manera voluntaria de que los agremiados puedan participar de manera voluntaria y no obligatoria en una reunión de carácter barrial, de carácter gremial, en el caso de las cámaras que se presentan, al igual que, si cabe la analogía, al igual que lo que se presenta en el fútbol, ¿no? Claro. No podemos de ninguna manera a todos los aficionados del fútbol pedir de que se afilien al Barcelona o que se afilien al Emelec. Es importante de que no se pierda de vista la supremacía de la Constitución, y en ese sentido no solamente la Constitución, los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, como en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22, que invito al candidato que criticó esta resolución, que puedan ser revisadas con la finalidad de que se pueda establecer ese derecho de afiliación voluntaria que establece la Constitución de la República, propio de un Estado democrático, social y democrático. Y en ese sentido resulta totalmente inoportuno ese tipo de argumentos con la finalidad de decir que a rajatabla tiene que permitirse de que todos los abogados o todos los ingenieros o todos los periodistas tengan que obligatoriamente estar afiliados para poder ejercer su profesión, cuando por otro lado la Constitución de la República y los convenios internacionales establecen todo lo contrario. De tal manera que en esa sentencia lo que se hace es simplemente declarar la inconstitucionalidad de lo que implican una serie de leyes orgánicas, ordinarias, que eran incompatibles con lo que señala la Constitución de la República del año 98 y la del año 2008. Y en ese sentido no se puede criticar una resolución en ese sentido, sobre pretexto de que el día de hoy pues se ha señalado de que esa sentencia terminó debilitando y que en lugar de existir 16.000 afiliados deberíamos tener el día de hoy 32.000 afiliados, ya que de ninguna manera se ha señalado nada relacionado al ejercicio de la profesión, que todos los abogados que se encuentran graduados, o todos los periodistas, o todos los ingenieros químicos, por citar 3 profesiones,
están en la libertad y en las condiciones de poder ejercer y que no se vea limitado su ejercicio profesional. Claro. Que son dos aspectos muy distintos. ¿Se considera que ha habido por aquí una pequeña, en este caso, mala interpretación por parte del candidato que argumentó esto? Eso lo considera usted, pues, ¿no? Yo considero que creo ahí se mencionó simplemente con la finalidad de poder confundir, pero sin señalar el aspecto de fondo, que es un aspecto de respeto irrestricto a la Constitución de la República y a los tratados internacionales que, como reitero, establecen la libertad de asociación y de reunión. Correcto. En ese sentido no se puede, la Corte no podía pronunciarse en el sentido de que era totalmente constitucional lo que establecían las leyes ordinarias, los reglamentos, las ordenanzas, en el sentido de que obligaban a un ciudadano para que sea afiliado a alguna organización barrial, gremial o de cualquier otra índole. Muy bien, estamos ya llegando a la parte final, estamos con el doctor Juan Vizueta Ronquillo. ¿Quién es él? Él es el candidato con el doctor Alfonso Luz Jr. por la lista 5. Ellos son de la lista 5 para estas nuevas administraciones que se avecinan para el periodo del Colegio de Abogados del Guayas. Sería periodo 2021, ya sería 2020, 2023, pues no sabemos todavía el Tribunal de Honor qué fecha vaya a decir que se lleven a cabo las elecciones. Si es diciembre de este año o para febrero ya sería del próximo. ¿Cuándo más o menos tendrán ustedes todo está supeditado, calculamos de que en las próximas semanas, esperemos de que antes de la primera semana de diciembre se pueda ya establecer una fecha y nosotros podamos contar. Pero si están de acuerdo ustedes que se dé en diciembre. Evidentemente que eso es invariable. Nosotros estamos de acuerdo y hemos impulsado con el hecho de que se debe de renovar el actual directorio. No se puede desnaturalizar por ningún concepto el hecho de que al habernos impedido de que se den las elecciones en locales que no brindan las seguridades o no brindan las condiciones para el derecho al sufragio, se puede interpretar que estamos en contra de la renovación del actual directorio del Colegio de Abogados. Consideramos de que eso es imperioso, que debe realizarse en los actuales momentos, pero guardando las condiciones de seguridad y por otro lado, sin coartar el derecho al sufragio. Muy bien, ustedes como lista 5, para terminar, mi estimado Juan Vizueta, como lista 5, la prioridad es, por ejemplo, lo que tiene que ver, ustedes cuentan con un complejo muy hermoso, con canchas deportivas, y hay un pequeño problemita, lo que tiene que ver la parte económica en la remuneración de los bares. ¿Cuál es la prioridad de ustedes en los bares, en el complejo deportivo, en ese hermoso local que tienen por la avenida 9 de octubre García Moreno, valorado, decía el presidente, valorado en más de $1 millón en Avalúo, el edificio que tienen como Colegio de Abogados del Guayas ustedes ahorita? Sí, yo creo que hay aspectos más importantes que tratar cuál es el tema de la administración que debe de llevarse a efecto por parte del Club de Abogados o por parte del bar del Club de Abogados. Yo creo que no podemos descender. Hay una polémica, por eso mi pregunta, ¿no? La discusión. Yo creo que la primera prioridad nosotros como lista 5 es recuperar el prestigio del otrora Colegio de Abogados del Guayas. Colegio de Abogados del Guayas que han sido presididos por el ex presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, por el doctor Nicolás Castro Benítez, por una serie de presidentes como el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, como el doctor Edmundo Durán Díaz, en fin, el doctor Aquiles Rigael Santisteban, que de una u otra manera han venido a prestigiar al Colegio de Abogados del Guayas, en la medida en que el Colegio de Abogados del Guayas sirvió no solamente como una defensa profesional de sus agremiados, sino que era una voz orientadora frente a los problemas sociales, políticos y económicos del Ecuador. De ahí la importancia del Colegio de Abogados del Guayas, de que no se pueda convertir en un colegio de abogados ciego, sordo y mudo frente a todos los problemas sociales. El Colegio de Abogados es un ente jurídico, en este caso, puesto que en algún momento de alguna entrevista también se criticaba por parte de el candidato Vanegas respecto a la defensa que nosotros pudimos asumir de un socio del Colegio de Abogados, por cierto, el abogado Abdalá Bucaram Puley, en algunas circunstancias en que había sido amenazado respecto al hecho de que se lo intimidaba para quitarle los hijos porque sus hijos habían salido en alguna propaganda. Esa defensa la tuvo usted, pues, ¿no? La tuvimos ahí tratando de acompañar, tratando de dar nuestro respaldo, puesto que el abogado Abdalá Bucaram Puley no era una persona ajena al gremio de abogados del Guayas. Se trataba de un afiliado al Colegio de Abogados que había golpeado las puertas de su colegio con la finalidad de encontrar un respaldo en su gremio. Como lo hace cualquier socio pidiéndole al gremio. Fue lo que se hizo. Lo contrario sería que por ello haber sacado una publicación respecto de que alguna declaración que decíamos que el Colegio de Abogados es un ente político. Claro que es un ente político. ¿Usted lo considera un ente político el Colegio de Abogados? Es un ente político, puesto que tenemos que dar nuestro pronunciamiento respecto de los aspectos necesarios de la democracia, de una democracia sustancial, respecto a la falta de independencia de la justicia, respecto a la promulgación de las leyes que se generan, respecto de una serie de aspectos que son fundamentales no solamente para el gremio de abogados, sino para la sociedad en general. ¿Quiénes entonces podrían opinar
respecto de la promulgación de las leyes o respecto de la inconstitucionalidad de las leyes, mi querido Carlos? Los abogados. Los abogados son los encargados de generar algún tipo de pronunciamiento que afecte a los intereses de una sociedad. Y esa es la posición que hemos tenido nosotros como Colegio de Abogados, como defensores de la democracia, como defensores de la falta de independencia de la justicia, sobre todo en momentos en que se ha visto amenazada esta, sobre todo en momentos en que hemos permanecido frente a gobiernos totalitarios o autoritarios. Y frente a ello hemos tenido una posición inclaudicable, férrea, respecto a la defensa de esos intereses. Que luego de ello se mencione de que en virtud de ello estamos adoptando una posición política, eso solamente me haría recordar una frase del famoso filósofo Bertolt Brecht, ¿no? El peor ignorante es el ignorante político, aquel ciego, sordo y mudo que no se pronuncia nada y de nadie y finalmente odia a los políticos. Consideramos de que eso no puede ser de ninguna manera y necesitamos un colegio de abogados. Hay otros que les interesa seguir manteniendo un colegio de abogados que no opine, que no diga absolutamente nada. Pero otro de los candidatos, me dice usted. Otro de los candidatos que podrían convertir al colegio de abogados en un colegio ciego, sordo y mudo. En el caso de quienes integramos la lista 5, consideramos de que es importante de que tengamos un gremio que no solamente se preocupe de los intereses de sus agremiados, sino que pueda doctor, dar una orientación frente a los problemas sociales y políticos. Ciego, sordo y mudo, esto a los 7 años de administración que ha venido manejando. ¿Se refiere usted a eso, a estos 7 años de administración que ha venido manejando el abogado Jimmy Salazar como presidente? ¿Ha sido, para usted lo considera un colegio ciego, sordo y mudo? Me refiero evidentemente a ese colegio y me refiero también al grado del desprestigio al que ha sido sumergido el actual colegio de abogados del Guayas, al haberse involucrado en actos de corrupción, al haberse señalado no solamente por el hecho de que su cónyuge o la cónyuge del presidente del actual colegio de abogados haya estado inmiscuida en actos de corrupción, que por cierto fue sentenciada, sino sobre todo el hecho de que el colegio de abogados sirvió para el hecho de que en ese lugar, como se fue generado por parte de investigaciones periodísticas, se haya establecido de que ese lugar sirvió para poder generar la entrega de las coimas respectivas. Yo creo que eso generó un grado de vergüenza suprema para quienes integramos el Colegio de Abogados del Guayas, y eso es algo que no puede volver a repetirse. De tal manera que ese es el primer objetivo, tratar de recuperar el prestigio. La academia también. Y es importante que tomado de la mano de ello vaya también el tema académico. No hay duda, nadie duda respecto de la trayectoria académica de quien está al frente de la lista 5, el doctor Alfonso Luz Yunes, con más de 40 años de trayectoria académica, como un ilustre profesor, insigne profesor de las universidades. ¿Cuántos años usted también, mi estimado Juan, como catedrático? 32 años de ejercicio en la docencia, de tal manera que eso nos permite garantizar, es nuestra carta de presentación para poder señalar de que nuestra prioridad es la actualización académica de los profesionales, pero no solamente para aquellos quienes se encuentran al día en las cuotas sociales. La capacitación debe de ser para todos los agremiados. No olvidemos que el derecho es cambiante, que el derecho se transforma día a día. Y en ese sentido, pues mal podríamos decir que el Colegio de Abogados puede permanecer al margen de la capacitación académica. Tratar de hacerlo como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, no solamente con capacitadores o con formadores a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, que es lo que nos permitirá generar un cambio y mejores condiciones frente a los actuales profesionales que lamentablemente conocemos la realidad en el sentido de que muchas demandas son deschachadas por el hecho de ser mal planteadas, de que muchas veces se pierden los juicios por no plantear de manera correcta la defensa en las audiencias, y esa es una de las funciones primordiales de un colegio de abogados en el sentido de brindar el mayor grado de capacitación para sus agremiados. Ahí viene un segundo aspecto, porque no somos tampoco ajenos a la realidad de los abogados, y en ese sentido abogados que no cuentan con una oficina particular, y es por ello que consideramos cuando usted, Carlos, me cita qué pasará con las instalaciones del Colegio de Abogados actualmente en la avenida 9 de octubre, uno de los pisos que venía siendo ocupada por la Corte Constitucional. Nuestro proyecto es convertirlo en una sede de lo que hoy se denomina como coworking. El coworking es un lugar donde puedan acudir la mayor cantidad de personas que requieren y que no poseen una oficina particular, un lugar de reunión, un lugar donde bajar sus notificaciones de internet, un lugar donde podamos imprimir, donde podamos redactar nuestros escritos. Y es importante de que los abogados puedan contar, aquellos abogados que usted los ve a diario en la calle Antepara, o un cyber por ahí, no tienen ni siquiera dónde poder acudir
a realizar una impresión, una notificación, un escrito, que ya el día de mañana pueda servir esas instalaciones para beneficio de sus agremiados y de ninguna manera para los intereses de quienes están al frente del Colegio de Muy buen proyecto. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Juan Vizueta Ronquillo, él es candidato a la vicepresidencia por el Colegio de Abogados del Guayas junto al doctor Alfonso Luz Yunes para el periodo que se avecina en esta nueva administración de este importante gremio de la provincia del Guayas y del país. Para cerrar, empezamos en una próxima entrevista, mi querido doctor Juan Vizueta, con también el rol de ustedes como Colegio de Abogados del Guayas en lo que tiene que ver la parte del sistema de justicia operativo, Consejo de la Judicatura. Ese tema lo pudimos en una amplia entrevista, en una próxima ocasión, tratarlo con calma y con bastante tino en ese aspecto, mi querido Juan Vizueta. Será un placer poder analizar algunos aspectos que son de interés de los abogados, como el modelo de gestión procesal, que es lo que usted cita, Carlos, y que consideramos muy importante, sobre todo el día de hoy, que se ha dispersado las unidades judiciales en todas las condiciones, el trato a los abogados en las unidades judiciales. Para poder entregar escritos en determinadas unidades, la pérdida de tiempo que genera ese tipo de actividades, pero sobre todo ganar una vez más o recuperar el respeto que lamentablemente debemos de aceptar que no todos los funcionarios de la Administración de Justicia tienen ese mismo respeto y consideración para quienes ejercen la profesión de los abogados. Ahí nuestro papel fundamental, con la finalidad de poder supervisar desde el inicio de quienes van a participar en cada uno de los procesos de selección para fiscales y jueces, ya sea de primer nivel o de último nivel, como es lo que sucede actualmente en la Corte Nacional de Justicia, en donde observamos de que se ha generado toda una serie de inconvenientes en el sistema informático y que producto de ello muchos de los más prestigiosos abogados de la ciudad de Guayaquil se han visto obligados al tener que renunciar a ese proceso, puesto que han visto una falta de transparencia en los mismos. Y entonces, de ahí entonces la importancia que tienen también los gremios de abogados con la finalidad de poder observar, sean observadores, de ser críticos respecto de este tipo de procesos. Y tengan voz y voto como colegio de abogados. Y que luego de ello hagan un seguimiento respecto a las actuaciones de cada uno de estos funcionarios, porque nadie puede negar que hay muchos funcionarios judiciales o de la Fiscalía que se manejan con total honestidad, pero también hay que aceptar que hay unos pocos que hacen quedar mal justamente a la Administración de Justicia. Y es importante entonces que haya un Colegio de Abogados del Guayas que tenga la valentía necesaria para señalar a estos malos funcionarios para que sean inspectorados de la Administración de Justicia. Muy bien, queremos terminar y agradecerle al doctor Juan Vizueta Ronquillo, él es candidato a la vicepresidencia por la lista 5 con el doctor Alfonso Luz Yunes para las nuevas elecciones que se avecinan. Esperemos que en estas nuevas elecciones, de los 5 candidatos que haya, gane el que mejor lo haga, y que el Tribunal de Honor, con total transparencia, honestidad, lleve a cabo este proceso selectivo de abogados para que este importante gremio pueda tener una buena administración, y en sí ese es el objetivo para todos los compañeros abogados de la provincia del Guayas, para que se enrolen en la participación de justicia y también en la colectividad a la sociedad, mi estimado Juanito. Muchas gracias, Carlos, una vez más, y estaré pendiente de la nueva oportunidad para tratar una serie de aspectos que terminan siendo de mucho interés para el gremio de abogados y para la sociedad en general. Muchas gracias, mi estimado doctor Vizueta.